Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Abrimos ahora nuestro tiempo de consultorio bursátil. Lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda inestimable de Ángel Cotera, que, como todos sabéis, es especialista en mercados de BBVA Trader. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal estás? Buenos días, Natalia. Buenos días a todos. Bien, pues viendo aquí un poquito el recorte generalizado en mercados en Europa, pero bueno, disfrutando de esta tendencia alcista que mantenemos durante todo el año. Sin duda ninguna. La verdad es que estamos bastante contentos de ver cómo está ahora mismo el mercado. Veremos a ver cómo se desarrolla. Tú ahora nos contarás respecto a los valores que nos han estado enviando, esas consultas a lo largo de los últimos días. Vamos, si te parece, con la primera. Vale. Nos dice un lector que te pregunta por dos compañías americanas, por Super Microcomputer y por Compass Minerals. Dice que la primera tiene ahora mismo una minusvalía discreta, en torno, dice, al 5%, y en la segunda lo que sí tiene son interesantes plusvalías, pero dice que a su parecer pues podría tener incluso recorrido, que dónde pone el stop. ¿Qué le puedes decir sobre ambas? Pues vamos a ello. Vamos a empezar con... Siempre empezamos, como ya saben nuestros seguidores, con gráficos mensuales, que fijaros que este viene desde el 22 con los máximos del 24 y luego la bajada brusca hasta primeros de este año, incluso, bueno, finales del 24 de noviembre. Y lo que vemos en mensuales que, bueno, esos mínimos de noviembre del año pasado, ese 17,25, lo ha dejado atrás claramente y podemos observar que incluso los mínimos son con pendiente alcista o ascendentes. Por lo tanto, bueno, pues en el largo plazo y directamente vemos que el suelo se ha construido durante mucho tiempo, está bastante lateralizado y vamos a ver directamente quizá pues qué niveles le podemos dar, aunque esta compañía de Supermicro simplemente nos dice que está ahora con una leve pérdida, ¿no? Entonces, bueno, decir que después de de este lateral, aquí hemos visto que en el gráfico diario ya, cada vela es un día, y por lo tanto vemos que aquí el 13, en este caso de mayo, hace un gap alcista hasta el 14 y, bueno, pues ahí vemos quizá que ha mantenido el gap durante varias sesiones, aunque ha habido un pullback a la zona del gap muy bien llevado, pero justo hasta este nivel, donde vamos a poner el soporte de esta compañía, el primero y cercano, 39,17. Bueno, después de la figura lateral y el gap, que esperemos que sea de escape y por encima de la media, en este caso es de 52. Al ser diario, le voy a marcar, a ver, para que no la tenía marcada, la de 200, porque a mí en gráfico diario incluso es la que suelo trabajar. Vamos a ver si vemos que está ahí, justo. Vemos que no marca la guía entera, quizá porque bueno, la compañía ahí todavía no ha cargado bien todos los datos de los 200, pero vemos que está justo. Por lo tanto, mayor confianza, entre comillas, la confianza quiere decir eficiencia o eficacia de ese soporte, porque la pérdida de la de 200 contra esos niveles que ha cerrado el hueco sería seguramente una bajada más brusca hacia el stop loss que le he marcado de 33,17,8. Por lo tanto, el soporte 39,17 y por arriba el máximo actual que ha marcado en la primera ruptura 47,18, ya que si no tiene margen seguramente hasta 55. Pero bueno, aunque tiene minusvalías inicialmente, parece que la proyección que tiene ahora es más hacia arriba, es un mantener claro y seguramente pueda seguir viendo subidas sobre la compañía. La segunda era Compass Mineral, que aquí, bueno, de este gráfico igualmente mensual, si vemos aquí, bueno, viene la caída antes del 17, fijaros desde aquí, desde estos máximos del 14, y bueno, nos acercamos a donde nos importa quizá, desde esta bajada de marzo del 2024 y vemos que aquí genera un suelo con un mínimo y esto lo he puesto aquí porque es casi un doble mínimo, ¿no? Doble mínimo con un mínimo máximo mínimo, que si realmente esto inicialmente ahora vemos que lo ha superado, bueno, pues su primer objetivo incluso sería estos niveles de 24,29, 24,30. Está en 20,15 en el gráfico mensual y la vela es la que ha superado ese doble mínimo, ¿no? Que vemos en gráfico mensual. Todo lo que sea en gráfico mensual, lógicamente los objetivos son bastante más elevados y el espacio temporal también más elevado.
Ya en un medio plazo, en esta compañía que nos dice, bueno, pues vemos esta figura en la que este mínimo y este máximo es la que establece y vemos la ruptura de ese doble mínimo con esta vela semanal de la semana del 9 de mayo y ahora, bueno, pues parece que intentando hacer una continuidad de la tendencia, o por lo tanto seguimos con el objetivo que nos habíamos planteado en mensual hacia niveles más altos, ¿no? Entonces, ya en diario, para ponerle unos claros objetivos en el corto, pues mirar, aquí teníamos este máximo de 20, porque claro, lo que tenía, la pregunta era más concreta, sobre todo era el stop, lo que me decía. Bueno, le he marcado tres tipologías de stop. Uno en el corto plazo, que sepa que básicamente es porque aquí este mínimo 18,70 y este 18,69 es 18,70 es un doble mínimo también, el cual este doble mínimo, bueno, pues si lo pierde se nos puede ir a 18,42 como pérdida de este nivel, sería salida. Tanto, como digo, esto sería en el corto plazo porque estaría muy cercano. En el medio plazo, el stop loss lo pondría en 17,3895 y ya más en el largo plazo el stop en el 15,6750. Son los stops que mantendría en este momento. Y bueno, y la figura del día de ayer, vemos que la vela lo que hizo es confirmar que esto podría ser una bandera de continuación y lo único, eso sí, la incertidumbre que es que el máximo de 20,75 cerró por debajo, lo cerró a niveles de 20,15 por debajo de ese 20,16,5, pero si vemos aquí abajo con un gran volumen, vamos a ver porque parece que tiene intención de continuar hacia arriba más que de girarse. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, si te parece. ¿Qué opinión tienes o cómo ves las acciones de Rigetti para el largo plazo? Vale, Rigetti para el largo plazo, vale. Rigetti Computing, esto es mensual. Y bueno, aquí después de estas dos más o menos redondeos, suelos del 22-23, nos metemos quizá a finales del 24, en noviembre, donde esta vela empieza a testear los máximos de 3,43 y es esta vela, claramente la de diciembre del 24, que solo darse cuenta en un mensual, pues fijaros, eso sí, saber que estamos trabajando con compañías que en un mes es un 600%. Es mucho, 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 ¿de acuerdo? Y lógicamente, desde el cierre, para que también lo vea, desde el cierre de ese mes, el cierre, hasta el mínimo de la vela, pues era un 60 a la baja, ¿no? Del mes siguiente. Por lo tanto, que tengamos en cuenta que esta compañía tiene una gran volatilidad y de hecho miramos la vela de este mes y desde 8,93 de mínimo hemos llegado a 15,30 de máximo, estamos en 14,19. Pero sí es verdad que en el largo plazo parece estar dibujando figura de mantener una tendencia más alcista que bajista, evidentemente. ¿Qué ha ocurrido? En el semanal vemos que se ha encontrado un poco con ese 15,15, que fueron máximos en febrero. Entonces, bueno, parece que ahora le toca un poco recortar. Vamos al diario para verlo más detalladamente, con unos niveles quizá más claros, para darle, aunque la pregunta concreta yo creo que era de si lo veíamos con objetivos más alcistas, ¿no? Yo creo que aquí, después de este nivel, veo el mínimo, el máximo y este mínimo, donde hace este doble mínimo igualmente. Aquí, análisis técnico, el objetivo todavía estaría y sería más o menos estos niveles. El primer objetivo, que no lo había marcado, de resistencia serían los niveles pasaría esto más o menos por 15,80. Estamos hablando de 14,19, su primera resistencia es 15,80 y claro, aquí la situación es la siguiente. Para mí el 15 lo que está marcando ahora es importante en cierre sobre todo. Ahora se está girando, entonces, por lo tanto, yo aquí el primer quizá nivel de soporte lo pondría aquí, en estos mínimos del día anterior, 12,77, ¿de acuerdo? Un 12,77 sería el soporte, la resistencia, un 15,81, podríamos ponerle, 15,81, y el stop loss, los niveles del doble techo, que serían más o menos estos niveles, que sería 11,40 el stop loss. Pero bueno, en definitiva, para que el usuario y el lector nos ha seguido, vemos que el doble suelo con la pendencia alcista sí ha ido a tantear máximos anteriores de principios de año y por lo tanto
puede que haya un retroceso, pero es un mantener porque sí parece que tiene intención de ir a cerrar el hueco bajista que lleva desde enero de este año, ¿de acuerdo? Ujú. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, que ¿cómo ves Heidelberg Materials? Siguiendo, dice, con la tendencia alcista más tiempo, te lo pregunta. La tendencia es alcista, nos dice, desde octubre de 2022 y desde noviembre de 2024 se ha disparado. ¿Qué le puedes decir? Vale, pues vamos a ver. Siempre recordarles a los usuarios que cuanto más específica sea la pregunta, más concreta y más detallada les voy a dar la respuesta, porque bueno, la tendencia, como bien dice él y como bien ya sabe, bueno, pues después de, esto es mensual, fijaros que viene del 2018, esto es una directriz bajista, que con este doble suelo aquí y la superación de los máximos anteriores, perfora y supera esa directriz bajista, formando una directriz alcista con una clara aceleración. Y como bien dice, esta tendencia de este mínimo en el año 23, aquí ya en el 24, sobre todo es cuando después de este mínimo y superación de los máximos de marzo del 24, se acelera. Sobre todo por esta vela de noviembre, como hemos visto en los 3 gráficos, creo, noviembre del año 24, fue una vela muy buena para muchas compañías y índices. Por lo tanto, vemos esa aceleración y muy acelerada la tendencia desde noviembre. Pero eso es así y no hay de momento, aunque veamos todavía, estamos hoy a día 28, queda muy poquito y es verdad que parece que sí que la vela mensual ha retrocedido bastante, pero nada que nos pueda hacer pensar que vaya a haber un cambio en la tendencia. Es un retroceso. Aquí en un semanal lo vemos claro. Fijaros, este sí que fue un retroceso por, lógicamente, las aranceles Trump, que lo hizo bajar hasta esta zona, ¿no? A estas zonas de mínimos anteriores, no perforándola y recuperando sobre todo muy rápidamente y superando los máximos de marzo muy rápidamente. Ahora es verdad que lleva 3 semanas consecutivas retrocediendo o a la baja y aquí lo vemos. La tendencia, si es solo eso, decirle que sí, impecablemente alcista y claramente alcista. No hay modificación y no tiene ahora mismo un techo claro, es decir, que ha hecho un máximo con un retroceso. Aquí tiene la primera señal que podríamos observar de un agotamiento, a lo mejor la pérdida de este doble mínimos de un 80, este aquí el mínimo es 1,7430 y este es 1,7410, vamos a mantener 1,7410 como la perforación del soporte y perforación del mismo sería la primera nivel de agotamiento. Si nos fijamos en el RSI, vemos que incluso en el mínimo, en estos mínimos, el RSI está por encima del RSI actual y el precio de momento no está a niveles incluso por encima del mínimo anterior. Por lo tanto, incluso puede tener divergencia alcista. Va a estar o puede lateralizarse, pero parece que quiere seguramente seguir con su tendencia alcista de fondo. Resistencia, por si la necesita, inicial en el más corto plazo, 190. Luego hay un soporte más al medio plazo, que es el 155, 731. Evidentemente, incluso ahí no habría perdido su fondo alcista y un stop loss en 150, 75. Ujú. Bueno, pues volvemos al mercado español después de los valores internacionales con CaixaBank. Nos dice este lector que le gustaría saber hasta dónde puede llegar la entidad financiera en bolsa o si bien señalas está agotando su recorrido. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues vamos a ver, CaixaBank. Esto es mensual, como vemos, y está la vela de abril de aranceles. Fijaros dónde hubo oportunidades en muchas compañías y los que tienen, vamos, la sangre fría a lo mejor de bajadas tan bruscas, poner y posicionarse, ¿no? Pero como también podemos observar, en el mes siguiente de mayo a recuperar todo y es que ha superado los máximos anteriores y los máximos de enero, en este caso. Entonces, bueno, no podemos, perdón, esto es un marzo, no podemos decir que esté debilitado ni mucho menos, está muy fuerte, el sector en global está fuerte y la compañía en global está fuerte. No vemos síntomas de agotamiento ni de debilidad. En esta semanal, pues como lo mismo, pero un poquito más claro a lo mejor, las semanas de abril en las que cae y cómo recupera claramente. Y bueno, pues como en casi todo, no puede ser nada vertical. ¿Qué podemos pensar aquí? Que este máximo ahora recogido, bueno,
ha superado estos máximos, ahora recoge, no nos tenemos por qué fiar tal, pero claro, también nos pregunta qué objetivos. Aquí hay otras entidades que, sobre todo en el 2008, crisis financiera, teníamos máximos anteriores o tal, pero es que en CaixaBank no tengo referencias, ¿de acuerdo? Entonces, al no tener referencias, no tengo ningún objetivo. Vamos a ver, podría plantearme un objetivo, pero es que la figura que hace, al tener el tema de los aranceles, no tengo claro ningún objetivo en ninguna figura que me pueda decir, bueno, pues no. Es más, actualmente casi me tendría que generar, porque esto no es ni un mástil, esto es una tendencia clara, con una directriz, un recorte, puede estar canalizando entre el 7.40 y 7.2, que se lo marco como soporte más al corto plazo que estaría luchando actualmente, y luego un soporte más claro de la compañía, que por supuesto, daros cuenta que para incluso perder a lo mejor desde estos mínimos a este máximo, fijaros que esto de aquí sería el 38.20 y todavía no estaría perdido. Y esto que casi pasa por la media de 200, que es la que nos va a marcar esa tendencia alcista de fondo y que está claramente con pendiente positiva, claramente por encima, muy por debajo del precio actual. Y si fuéramos largoplacistas sería lo que marcaría. Estamos muy lejos. Lo que pueda suceder son recortes, pero no cambios en la tendencia. Si, claro, nuestro lector usuario está muy ceñido al precio y quiere ceñirse, por eso le marco ciertos niveles. 6.92 soporte, el más corto 7.40 y 7.20 y por arriba 7.73. Y como proyección, pues hombre, podría coger lo que es un poco el propio lateral, ¿no? Porque de superarlo, lo mínimo que podríamos tener técnicamente es un nivel hacia el 8, ¿de acuerdo? Porque nos daría justo este lateral, la proyección del mismo, 8 euros como objetivo inicial en la pauta alcista, bueno, en la continuación de la tendencia alcista que mantiene presa. Bueno, pues pasamos a otra entidad financiera. Nos dice este lector que tiene 530 acciones de Banco Santander hace más de una década. Dice que ha pensado vender 230, que si le puedes decir un precio para salir y que con ese dinero lo que quiere es comprar otra acción, que por cuál te decantas. Bueno, pues primero decirle que no puedo, los usuarios, seguidores, lectores me pueden preguntar compañías, yo no puedo decantarme por nada. Básicamente, si me pregunta por alguna, puedo analizarla técnicamente. En base a lo de Santander que nos comentaba, pues 2025 estamos, pues fijaros que 2015 andaba por aquí, ¿no? Estábamos en esta zona, de estos rangos de 2015, que como decía antes, en este valor sí que encontramos niveles o posibles niveles objetivos, porque sí que tengo referencias de máximos anteriores desde aquí, 2009, como decía, o la crisis financiera y la caída tan brusca, ¿no? Bueno, entonces, 2008, su operación y tal. Bueno, la cuestión, se quiere deshacer de un paquete de acciones, que a qué niveles. Bueno, yo creo que analizando Santander vemos que está este canal, ¿vale? Este canal alcista en mensual, estamos en mensuales, esto desde el 2020. Si, igual que hemos hecho antes en el canal lateral, lo hiciéramos con el canal alcista, que técnicamente es una figura también fiable, vemos que está justo en la duplicidad de ese canal alcista, que también es verdad que ha roto claramente su directriz o su canal a la parte alta y dirigiéndose a esta zona de máximos del año 2014, de agosto o verano de 2014. Por lo tanto, yo creo, y eso es la toma de decisión, evidentemente, vamos al diario que lo vemos más claro, es de nuestro lector y usuario, pero es muy evidente que está en una zona de los máximos, como decíamos, de 2014, 720, 730, una zona de por ahí, que está ahora, como decíamos antes, el sector muy fuerte, el sector financiero muy fuerte, la propia compañía, pues como decíamos antes, los máximos de marzo, fijaros dónde llegó, a 4,64,5, volvió a estar desde estos 6,66, una bajada brutal por el tema de aranceles, pero una recuperación también brutal.
y en 3 pautas rápidas y fuertes y ahora manteniéndosele por encima del 7. Yo marco un soporte muy ceñido, no un cambio ni mucho menos de tendencia, sino un lateral que pueda establecer ahora, que pueda ser una de dos, o para continuar la tendencia si rompe por encima del 7,19,15, que lo establezco como primera resistencia, y un soporte muy a corto, que es el 6,9745. Si lo perdiese, pues empezaríamos a notar alguna debilidad donde podría haber una corrección mayor, que sería, como decimos, una simple y mera corrección de una tendencia claramente alcista del Santander. Pero lo que me dice de cuándo vendería, pues que es que ahora mismo podría hacerlo, tampoco es necesario ni que espere, salvo que diga, no, es que quiero esperar a ver si rompe, pero si es de una decisión estratégica de rebalancear cartera, es decir, me salgo para irme a otro sitio, pues nada, me salgo ahora mismo, está en una situación bastante buena, creo, y bueno, si sigue adelante, tiene su otro paquete y si coge para abajo, ya rebalancea y se va a otra compañía. Pero no obstante, estos serían stop loss a 6, ¿vale? Soporte 6,57,1, un poquito más de recorte de esa tendencia alcista sin perderla, ni mucho menos, eso está claro. Y el más a corto, el 6,9745, con una resistencia en 7,1915. Muy bien. Pues con eso dejamos a Santander y nos concentramos en la próxima pregunta. Si podrías analizar Repsol a medio y a largo plazo. Medio y largo para Repsol, perfecto. Vale, mensual de Repsol, medio y largo, directriz bajista en gráficos mensuales desde estos máximos, ¿vale? Que son del 2007. Y bueno, aquí parece que en mensual la supera y que ahora, bueno, se apoya un poco en ella, pero todavía le está costando, ¿de acuerdo? Yo era lo hemos hablado en diversas ocasiones en el consultorio. En semanal vemos que tiene un gap alcista y podría ser incluso de escape. Y dibujo esta zona porque el 1060 veo que, salvo por temas de aranceles, lo respetó bastante y creo que es una zona a tener en cuenta. Y de hecho, ahora en gráfico diario, para que el lector lo entienda, y me baso también en ese medio largo plazo que me comenta, si vemos, pasándome, voy a ir un poco para atrás para basarme más en el detalle de su pregunta, esta media es la de 52. Si ve el lector, aquí, bueno, aquí está perdida, cuando la pierde la intenta recuperar, podríamos estar en esa situación. Esto sería adelantarnos. Actualmente el precio semanal, para yo tener claro que estoy en una compañía que en el medio plazo me es favorable, debería estar por encima de la media de 52 sesiones. Esta, la 200, la olvidamos, es para diario. Esta, la de 52, de momento la tenemos muy cercana. Parece que después del gap no ha ido ni a cerrarlo en 3 semanas, lo cual es muy bueno porque refuerza la implicación alcista que tiene el gap. Y bueno, vamos a diario, ahora que ha visto que en el medio largo plazo no está confirmado que pueda ser alcista, de momento lo que ha tenido es más en el corto plazo una recuperación en este caso, como vemos ahí, bueno, está, ¿ves? Igualmente esta de 52 en el diario la voy a eliminar porque la que me importa más en el diario es la de 200, que vemos que está atravesándola, justo en este momento luchando con ella en el gráfico diario, con este gap que no ha cerrado, pero que, bueno, ha ido un poco a cerrarlo, pero que está luchando. Entonces, sí que es verdad que por lo menos la tendencia clara bajista y lo mal que yo particularmente en semanas atrás veía la compañía, veo que ha, bueno, evolucionado muy positivamente, que actualmente en gráfico diario está luchando con la media de 2. Me gustaría verla cerrar por encima de esta primera resistencia, 11,84 en un gráfico diario, para sobre todo, a mí me daría confianza la superación del 12,15, ¿vale? Es cuando empezaría a tener claro la compañía ya más a largo plazo. Evidentemente, como sé que hay rango, simplemente del 11,84 ya sería un síntoma claro de que vamos a tener un cierre muy por encima o claramente. Luego muchas veces utilizo este tipo de velas, el Heikin Ashi, porque en esta vela me confirma cuando esté la vela completamente, no que toque la vela, sino que haya una vela alcista totalmente por encima. Es aún así, fijaros que aquí la hubo y la directriz que tocó pudo más que la propia vela
y ahora mismo estamos tocando dicha directriz bajista y por eso les doy el 11,84, porque creo que en un cierre de 11,84 ya habremos superado tanto la directriz bajista como estaremos por en medio, por encima de la de 200 sesiones y tendremos más claramente una posibilidad con mayor probabilidad de seguir o continuar la subida de la compañía. De momento está en un quiero y no puedo. Bueno, pues nos dice este usuario de estrategias de inversión. Vamos con la siguiente pregunta, que tiene compradas Accionas con un 8% de plusvalía. Que ¿cómo ves el título y qué recorrido a medio plazo le estimas? Y si le ves posibilidades de llegar a cotas de 176, que dice que fue el punto clave de enero de 2023. Nos cuenta además varios datos de análisis técnico, pero tú seguro que le puedes indicar con los gráficos en la mano, pues un poquito de forma más precisa, ¿no? Tanto de dónde viene como a dónde va el valor. ¿Qué le puedes decir? Pues vamos a ello. Vamos a Acciona, vamos mensual, vemos que desde estos máximos del 22, de agosto del 22, y vemos que, bueno, pues en mensual está bastante claro, ¿no? Tendríamos incluso aquí, por el lado de ese máximo, podríamos, esto sabemos que es mensual, y ese mínimo, ¿no? Esto parecer lateralizado, ¿no? Lateralizado a muy largo plazo y testeando estos máximos de 137,90 que ha llegado, estos máximos de 138,35 que fueron en diciembre del 23. ¿Vale? Bueno, pero por lo tanto, suelo que sí que es verdad que aquí esto está muy bien, estos mínimos son ascendentes, por lo tanto, muy bien. Y este máximo superado, muy bien. Los deberes del medio-largo plazo por ahora de la compañía, bastante bien hechos. ¿Qué le queda para que nos dé mayor confianza? Esta la vamos a quitar, porque recordar que estamos en mes pasado a semanal. Vamos a quitar la de 200 y vamos a ponernos la de 52, que como vemos en este lateral y está por encima del precio. Bien, pues entonces, bueno, al lector decirle de momento que en el medio plazo está positiva la compañía, claramente positiva, vemos que está por encima de esa media de 52 sesiones y vamos a ver si consigue superar esta zona. Esta es la zona que seguramente venga de lo que me decía del año 23, de estos 140, 140 y algo, que son los que quizá los objetivos que deba tener ese 140. Si era más, apunté 176, como niveles, lo veo bastante más lejanos. Vemos en gráfico diario. En gráfico diario, mi planteamiento, después del gap, esta en este caso, como vemos, es la de 52 y vamos a ponernos justo la que decíamos que tenemos más en cuenta en el largo plazo, que es esta, y vemos que justo cuando rompe la de 200 sesiones hace un gap de escape y por lo tanto da mayor confianza, pero bueno, actualmente la tenemos aquí. Y en estos niveles podemos establecer, yo la resistencia la marcaría aquí en 142,32, la más a corto plazo 137,90 y el primer soporte 132,05. Los niveles que decíamos, bueno, es que no sabemos si de dónde nos venía él, porque, claro, si tenemos de aquí, por ejemplo, para mí más fiable, yo le marco el Fibonacci de aquí a estos mínimos, es este Fibonacci. Por eso le marco ese Fibonacci desde los máximos de la compañía a los mínimos de la compañía. No obstante, si lógicamente se toman los máximos del año 23 que habrá tomado, pues lógicamente te da un Fibonacci en otros niveles, pero que habrá superado ahora el 38,20, pero no aquí. Entonces, para mí este es el 38,20 que tiene que superar para en el medio largo plazo tener una clara disposición alcista, que está en 142,32, porque viene una bajada desde aquí arriba. Ese es el nivel que para mí es más importante de superar para el largo plazo, 142,32. Ahora mismo, eso sí, la aceleración de la tendencia alcista y la fortaleza de la compañía es clara y está muy bien. Lo único que podría es un mantener clarísimo e incluso un poder subirse dentro de la compañía si me llega a un recorte en 132,05 y luego le pondría ya a un nivel más bajo 124,64 que seguramente
vaya jugando con la media móvil de 200 sesiones que va a ir tendencialmente o moviéndose hacia ese nivel. A precios actuales, un stop en 116,45 que está muy lejos porque se ha dado un plazo. Lo sé. Entonces, bueno, no sé el perfil que tenía, pero los 177 solo se me ocurriría que llegasen siempre que hubiera un cierre por encima del 142,32. Ahora no me lo planteo. Muy bien. Pues Ángel Cotera, hemos llegado al final, especialista en mercados de BBVA Broker, Trader, perdón, de BBVA Trader. Gracias, como siempre, por estar con nosotros y hasta, bueno, la semana que viene, en principio. Sí, en principio hasta la semana que viene, Natalia. Muchas gracias a todos los usuarios y a vosotros. Gracias. Bueno, Ángel Cotera de BBVA Trader, si te parece, ahora lo que vamos a dar paso es al aviso legal y conflicto de intereses.